¿Ok? Entonces, ¿cómo ser libres de los engaños del enemigo? ¿Quién es el enemigo? Efesios capítulo 4, versículo 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Si de algo tenemos que cuidarnos como cristianos y como familia cristiana es de los engaños del enemigo. Yo creo que eso lo hemos escuchado en nuestras iglesias, en nuestra congregación, es cuidarnos del enemigo que anda, que es el que reina este mundo, el rey del engaño, Satanás. Satanás utiliza los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que puede para ser atractivo para tu vida, todo eso que puede ser emocionante para tu vida o relajante, el Satanás lo ocupa para tu vida con deseos engañosos. ¿Por qué decimos eso? Estamos hablando de lo siguiente. ¿Por qué ocupa todo esto Satanás? Para hacernos caer en pecado. Y ese pecado puede llevarnos a puede llegar a convertirse en nuestra vida en algo que es esclavitud. Vamos, Satanás, cómo ser libres de los engaños del enemigo es que Satanás se va a utilizar nuestros deseos. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a ocupar los deseos atractivos de nuestra vida, como que son cosas emocionantes que queremos hacer, cosas relajantes, y todas esas cosas nos las va a presentar a nosotros, y esas cosas son normalmente nos van a hacer caer en el pecado. Y al hacernos caer en el pecado, esos pecados pueden llegar a convertir nuestra vida en esclavitud. Las cuerdas del pecado nos enredan en algún momento y nos hacen esclavos, nos esclavizan. Lo digo yo, miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias inequidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Vamos ahora a Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es por eso que muchas personas viven esclavizadas en vicios, en una adicción, en una relación de adulterio, pornografía, relaciones tóxicas, destructivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos esclavos de nuestro pecado. Y ese pecado, ¿quién lo pone en nuestra vida? Satanás. ¿A través de qué? Del engaño, de la mentira. ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres de los engaños del enemigo que nos esclaviza? Reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestra, pero reconociendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado, pero con sinceridad delante de Dios, con sinceridad. Recuerden que a quien estamos tratando de explicarle que nos queremos arrepentir de nuestro pecado es a Dios, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Esos engaños que nos esclavizan, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados con sinceridad ante Dios, delante de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo somos libres del rey del pecado? Ese pecado que nos esclaviza, ¿cómo somos libres de la mentira que nos pone el rey del engaño, Satanás,
para que nosotros vivamos en pecado y ese pecado nos esclavice. Y obviamente al ser esclavos del pecado, nos enemistamos con Dios. Al enemistarnos con Dios, no tendremos bendiciones. Ya, no me quiero alargar mucho. Entonces, ahora, como punto número 1 hemos dicho, ¿cómo podemos ser verdaderamente libres de los engaños, esos engaños que nos esclavizan? Número uno es reconociendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado, pero sinceramente, con un corazón sincero delante de los pies de Dios. Salmo 51, versículo 1 al 3. Entonces, vamos a continuar. A veces, para reconocer nuestros pecados, necesitamos la oración de nuestra familia para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y de juicio. Recuerden que él dice, muchachos, les conviene que yo me vaya porque les enviaré quien los guiará, los cuidará, los enderezará en juicio, en verdad, los confrontará. ¿Para qué nos hace confrontar el espíritu del pecado? Para que veamos que somos pecadores y al ver que somos pecadores, reconocemos esa calidad de pecador y la queremos dejar atrás. A través del mismo espíritu nos hace y nos lleva a qué debemos hacer nosotros para dejar de pecar y ser de agrado a Dios y recuperar esa amistad y no enemistad que tenía con Dios, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, nosotros muchas veces para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, necesitamos la oración de nuestra familia directa, la oración de nuestra familia cristiana, nuestros hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se nos revele y nos convenza de pecado y de juicio. Pero ¿cómo? Aquí un paréntesis. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a hacer reconocer nuestro pecado, el juicio y qué debemos hacer si no hacemos lectura de la Biblia, no vamos a nuestras iglesias? Hay un consejo, llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos al libro de Juan capítulo 16, versículo 7, 8. Dice lo siguiente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. En verdad, arrepentirnos o el arrepentimiento no son lágrimas, no son promesas. El arrepentimiento genuino que espera a Dios y que el Espíritu de Dios te confronta, ese arrepentimiento no es sinónimo de cuando lloras, de cuando te emocionas al escuchar una alabanza y empiezas a llorar. Eso no es un arrepentimiento. No son las promesas, sí, yo te prometo que me arrepiento, pero si no es de corazón, de verdad, el verdadero arrepentimiento son obras dignas de arrepentimiento. Vamos al libro de los Hechos, ¿qué nos dice en el capítulo 26, versículo 20? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Atento aquí, haciendo obras dignas del arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras dignas de arrepentimiento? Rompiendo perdón. Obras dignas de arrepentimiento. Acuérdense que dije que tus lágrimas, esas que lloramos en la iglesia, con la alabanza, cuando nos sentimos, eso no es un arrepentimiento real, amigo, amiga, hermano, hermana. Debemos nosotros saber separar lo que son emociones de lo que siente una emoción mi cuerpo, mi mente en un momento determinado,
a una conexión con nuestro Dios a través del Espíritu, con un arrepentimiento genuino de corazón que nos va acompañado con esa llanto. ¿Sí puede suceder? Sí puede suceder, pero generalmente no es lo mismo. Te lo dice alguien que lo vivió mucho tiempo en la iglesia, a llorar, a arrepentirme, promesas vacías, porque no me arrepentía realmente, lloraba, pero era una emoción. Mi cuerpo necesitaba botar esa emoción en ese momento, tomado por el Espíritu, pero no estamos hablando del arrepentimiento real. Entonces, ¿cuáles son obras dignas para mostrar el arrepentimiento? Número uno, rompiendo totalmente con el pecado. Rompiendo totalmente con el pecado. ¿Qué nos dice Mateos, el Evangelio de San Mateo, uno de los 4 evangelios, los 4 primeros libros que se encuentran en el Nuevo Testamento? Mateo 5, es por eso que tiene el nombre esta página, si me estás viendo en Mateo 5, es por eso. Las bienaventuranzas en Mateo 5. Bueno, eso era algo anexo. La otra es bienaventurado. No me permitió la primera vez hacer ese nombre. Entonces, estamos hablando de cuáles son las obras dignas de arrepentimiento. Una es rompiendo totalmente con el pecado, dejar de pecar. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay que romper completamente con el pecado si nosotros queremos ser libres de los engaños del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿O quién es el enemigo de todo el mundo, de buena persona? Satanás, que usará todos los trucos que él tenga de engaño para hacernos pecar. ¿Y qué nos hace pecar? Enredarnos en conflicto, no vivir libres. Otra de las cosas que son obras dignas de arrepentimiento es el compromiso, es tomar un compromiso personal de nunca volver atrás, de nunca volver atrás. ¿Qué versículo partimos leyendo? Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dice en Efesios? En cuanto a la pasada manera de vivir, que tenías de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, si nosotros queremos ser libres de los engaños de nuestro enemigo, nosotros debemos mostrar obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas? Una, rompiendo completamente con el pecado. El pecado te enemista con Dios. Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Y te está dando esta palabra, te está dando el tiempo antes de que Él venga a que entres en el buen camino. Dejes de caminar por ese camino ancho y tomes el camino angosto. El camino ancho es el que te da placeres, lujuria, pecado, libertad, tu libertad. Entonces rompe con el pecado y eso, rompiendo con el pecado, obviamente nosotros evidenciamos por qué. En mi caso, si yo era era bueno para la fiesta, tenía adicciones en mi vida y yo ya no soy bueno para la fiesta, dejé las adicciones, tengo una buena relación familiar, tengo una buena relación con mi prójimo, estoy evidenciando porque he dejado el pecado. Pido al Señor todos los días, Señor, perdona mis pecados, ayúdame, dame sabiduría, guíame a través de tu Espíritu Santo. Porque ahora viene otro compromiso, otra obra digna de arrepentimiento, donde mostramos el arrepentimiento, que cuál es un compromiso personal de nunca volver atrás. Y Dios librará esa batalla y te ayudará a cruzar ese desierto.
7 veces cae el justo, 7 veces se levanta de la mano de Dios, más el impío una vez cae y se desmorona. Se desmorona, se pierde. Esas caídas que yo tuve cuando no tenía a Dios en mi vida. Más cuando tú cruzas un desierto, Dios te acompaña, pero tienes que tomar un compromiso personal de nunca volver atrás. ¿Qué lo dice Gálatas en su libro capítulo 5, versículo 1? Estad firmes, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cómo ser libres del engaño, de los engaños del enemigo? Pregunta, ¿cómo mantenernos libres de los engaños del mundo? Permiso. Hemos tratado en el primer punto cómo ser libres del engaño del enemigo. Ahora, enemigo es Satanás, quien pone el pecado, lo pone porque te da confort, te sientes bien. Esos son los engaños y esos engaños te hacen que tú te vuelvas al pecado, te enemistes con Dios y vayas a condenación, no a vida eterna. Ahora, la pregunta es ahora, ¿cómo mantenernos libres del engaño del enemigo, del mundo? Comprendiendo que Satanás siempre seguirá intentando hacernos caer. Satanás siempre estará intentando hacernos caer. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué nos dice ahí? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. Estamos hablando, ¿cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? Comprendiendo que Satanás nunca, nunca va a dejar de intentar hacerte caer. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo. ¿Cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? Fortalece cada día tu vida con la palabra de Dios. Fortalece cada día con la palabra de Dios tu vida. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el poder de su fuerza? ¿Se ve? No, no se ve. Acá está. La palabra del Señor. Aquí está su poder, su fuerza. Estamos comenzando. Fortaleceos cada día con la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? Debemos mantener o debemos mantenernos velando y despierto por medio de la comunión con Dios. ¿Cómo logramos la comunión con Dios? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26, 41, en el cual nos dice lo siguiente, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amigos, estamos llegando al final ya de este programa del día de hoy. ¿Cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? Uno, comprometiendo, perdón, comprendiendo que Satanás siempre nos va a estar tentando a que caigamos, sí, que caigamos.
Lo vimos en Lucas 4:13. ¿Cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? 2. Hay que fortalecerse cada día con la palabra de Dios. Efesios 6:10. ¿Cómo mantenernos libres de los engaños del enemigo? No podemos confiarnos. No podemos confiarnos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué extraordinario nuestro Señor. Lo dije la otra vez. Él nos deja siempre peticiones, formas que debemos hacer, pero al mismo tiempo nos deja en su palabra todas las respuestas que necesitamos. No debemos, ¿cómo no ser esclavos del engaño? ¿Cómo podemos ser libres de los engaños del enemigo? No te confíes. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es para mí. Vamos, hermano. Vamos, hermana. Vamos, amigo. Que la palabra de Dios revele algo a tu vida. El que tiene oído, que oiga, dice el Señor. Teniendo la seguridad de que toda tentación del enemigo puede ser vencida por el poder y la autoridad de nuestro Dios en nosotros, es como nosotros podemos mantenernos libres del engaño del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Vamos a leerlo de la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Lucas 10, 19. ¿Qué dice? Aquí, ¿qué dice? Ahí abajito lo vamos a poner. Yo les he dado el poder que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. Y para que derroten a Satanás, su enemigo. Les he dado poder, nos dice el Señor. Les he dado poder. Aquí tenemos, a la luz de la palabra del Señor, cómo nosotros podemos ser libres de los engaños del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo del mundo? Satanás. El rey del engaño. ¿Dónde vimos esta reflexión el día de hoy? En Efesios capítulo 4, versículo 22, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está saliendo el versículo que acabamos de leer. Efesios 4, 22. Despojados. Despojados de ese viejo hombre. Estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Ya sabes, esto es Bienaventurado. Si llegó este video para ti, espero que sea de bendición y de edificación para tu vida. Este es un programa que hacemos con humildad para que podamos entender la palabra del Señor. Hacemos lectura pública, hacemos una reflexión para dar honra y gloria a nuestro Señor con su palabra. Recuerden que nosotros tenemos la gran comisión que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. San Mateo 20, 18 al 28, o es al revés. Lo voy a buscar, se me olvida. Yo tengo muy mala memoria, pero la gran comisión. Entonces, esto es Bienaventurados Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, síganos, déjennos sus likes, déjennos un comentario, compartan para que la palabra de Dios llegue a más personas que la puedan necesitar. No solamente este programa, sino que también comparte todo lo que sea de edificación, todo lo que sea de buen nombre, todo lo amable, todo lo bueno, dice su palabra, compártelo. No dejemos que nos gane el mundo bombardeándonos con la cosa oscura, con toxicidad, con nada que edifica, todo lo que nos hace perder
La paz no nos da tranquilidad, nos quita la tranquilidad. Más en cambio la palabra de Dios da tranquilidad, edifica, da paz, es buena. Así que bombardeen al mundo con mensajitos, ocupemos las redes sociales como buenos cristianos, dando, entregando testimonio, entregando versículos, eso sí siempre con inteligencia y con sabiduría, ¿ya? Así que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, podcast, Bienaventurados Podcast en todas nuestras redes sociales. Ahí déjenos su like, déjenos su comentario. Y me despido con el último versículo de que decíamos el día de hoy. Lucas capítulo 10, versículo 19. Nueva traducción. Yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño, para que derroten a Satanás, su enemigo. Es un honor haberlos tenido el día de hoy acá. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu palabra. Gracias por habernos dado un día más para poder hablar con tus hijos que tanto lo necesitan. Gracias por darme esta palabra a mi vida, Señor. Y como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar. Paz y gracia. Esto fue Bienaventurados.